Muy buenas tardes. Con una disculpa inicial, tuvimos algún problema con la señal, el audio, y por tanto estamos iniciando con 2 minutos a las 13 de la tarde, con 2 minutos de este 31 de octubre de 2022, para dar inicio a la sesión 76ª extraordinaria de 2022 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estimada comisionada, compañeros comisionados, Erika, buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos escuchen por transmisión remota. Solicito al secretario ejecutivo indicar si existe quórum para llevar a cabo la sesión. Muy buenas tardes. Pido atentamente a los comisionados que en el pase de lista mencionen su nombre completo y su calidad de comisionado. Agustín Díaz Lastra, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Néstor Martínez Romero, comisionado presente. Héctor Moreira Rodríguez, comisionado presente. Muchas gracias, comisionados. Dado que se encuentran presentes 4 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y por lo tanto puede llevarse a cabo la sesión. En consecuencia, se declara instalada la sesión y solicito al secretario ejecutivo se sirva dar lectura del orden del día correspondiente. Con mucho gusto. Someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día. Tenemos en primer término la aprobación del orden del día y posteriormente 6 asuntos para autorización. El primero se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud de cesión del control corporativo y de gestión y de las operaciones respecto del contrato CNH R02L01A8CS 2017 presentada por Pemex Exploración y Producción. El segundo es la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud para agravar su interés de participación del contrato para la extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia CNH R01L03A23-2015, presentada por Perseus Tajón S.A.D.C.B. El tercero corresponde a la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al plan de exploración asociado a la asignación AE 142-3M Comalcalco, presentada por Pemex Exploración y Producción. El cuarto se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por Shell Exploración y Extracción de México S.A.D.C.B. para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Jocol 1 Exp. El quinto es la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación del plan de desarrollo para la extracción asociado a la asignación A188M Campo Lacach. Y el sexto es el nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por último, tendremos un asunto para conocimiento. Se trata del informe sobre constancias de afirmativas fictas y emisión de acuerdos de adopción de medidas de emergencia. De estar de acuerdo, comisionados, con el presente orden del día, agradeceremos manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionados. El orden del día queda aprobado y si no tienen inconveniente, iniciamos con la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud de cesión del control corporativo y de gestión y de las operaciones respecto del contrato CNH R02L01A8CS 2017, presentada por Pemex Exploración y Producción. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Néstor Martínez Romero, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el licenciado Daniel Pedraza Vargas, director general jurídico de Asignaciones y Contratos. Gracias, Fernando. Con su venia, comisionado presidente, comisionada, comisionados. El día de hoy presentamos la sesión del control corporativo y de gestión de Pemex Exploración y Producción y SP Hidrocarburos de México S.A.D.C.B. En cuanto a los datos generales del contrato, tenemos que el contratista es Pemex Exploración y Producción, SP Hidrocarburos de México S.A.D.C.B. y el operador es Pemex Exploración y Producción. La fecha efectiva del contrato es 25 de septiembre del año 2017, cuenta con una vigencia de 30 años, la modalidad es de producción compartida, el área contractual es 8, Cuenca del Sureste, y se encuentra en una etapa de plan de exploración con una modificación a mayo de 2022. En cuanto a los antecedentes de la solicitud, tenemos que el 2 de septiembre de 2022 el contratista solicitó a la Comisión que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5, 6, 7 y 8 de los lineamientos que regulan los requisitos y el procedimiento para celebrar
alianzas o asociaciones respecto de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, se entrega a la Comisión la solicitud de autorización de la cesión del interés de participación y modificación del contrato CNH-R02 L01 Área 8 CS 2017. En cuanto a la solicitud de opiniones, tenemos que la unidad jurídica el 6 de septiembre de 2022 informó a CENER sobre la solicitud para que manifestara en su caso su inconformidad. La Dirección General Jurídica de Asignaciones a mi cargo el 6 de septiembre de 2022 informó de la solicitud a la Dirección General de Contrataciones para la Exploración y Extracción para que determinara si con la sesión de control corporativo y de gestión de SP a favor de PEP se afecta a la procedencia lícita de los recursos, las capacidades técnicas financieras y de ejecución y de experiencia. Derivado de ello, se realizó la prevención correspondiente atendiendo a lo que la Dirección General de Contrataciones para la Exploración y Extracción y la Secretaría de Energía hicieron en el caso que nos ocupa, y el 19 de septiembre de 2022 se previno al contratista respecto de la solicitud. En cuanto al desahogo de la solicitud, tenemos que el contratista solicitó prórroga de 7 días hábiles, mismos que fueron concedidos, y el 29 de septiembre de 2022 se desahogó el requerimiento de información. Por su parte, la unidad jurídica, el 30 de septiembre de 2022, envió la información del desahogo a CENER para que manifestara su inconformidad en su caso. Tenemos que el 18 de octubre de 2022 la Secretaría de Energía manifestó que emitió su conformidad con la mencionada sesión en términos del artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos y 12 de los lineamientos. Asimismo, la Dirección General de Contratación para la Exploración y Extracción señaló el 19 de octubre de 2022 que con la sesión que nos ocupa no habría afectación respecto a la procedencia de los recursos financieros, así como las capacidades legales, financieras, técnicas, de experiencia y de ejecución establecidas en las bases de la licitación correspondiente y acreditadas por PEP. En cuanto a los intereses de participación para el contrato que nos ocupa, tenemos que actualmente se encuentra constituido con un 50% para cada una de las empresas participantes, esto es PEP y SPC, y posteriores a la sesión, si es que es autorizado por este órgano de gobierno, el contratista fungiría como un contratista individual, detentando el 100% de interés de participación. En cuanto al marco legal, tenemos que el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos establece, en resumen, que para el control corporativo y de gestión se necesita autorización previa por parte de esta Comisión Nacional de Hidrocarburos. En cuanto a los lineamientos, establece la definición de control corporativo y de gestión en el artículo 2. Y si pasamos a la siguiente lámina, en cuanto al marco contractual, también la cláusula 1.1 define el control dentro de su contenido. Asimismo, también en la cláusula 25.2 se señala que el contratista se asegurará de que no surtirá o directa o indirectamente un cambio de control durante la vigencia del contrato sin consentimiento previo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En cuanto al desahogo del procedimiento, esto lo realizamos acorde al artículo 10 de los lineamientos, y una vez recibida la solicitud de sesión, se llevó a cabo la revisión de las formalidades de presentación de la información, acorde a los artículos 5, 6 y 7 de los lineamientos. También se evaluó la acreditación de las capacidades necesarias y se propone la emisión de la resolución correspondiente. En cuanto a los requisitos de precalificación, estos están contenidos en esta evaluación que presentamos, precisamente en cuanto a la capacidad legal, la no inhabilitación para contratar con la comisión, la procedencia lícita de los recursos financieros, la capacidad de experiencia técnica y de ejecución y las capacidades financieras acordes a las bases de la licitación. Todas estas fueron acreditadas de manera favorable. En cuanto a las consideraciones del caso que nos ocupa, tenemos que la sesión de control corporativo y de gestión en este caso se configura, toda vez que Pemex Exploración y Producción pretende adquirir el 100% del interés de participación del contrato que nos ocupa y que actualmente ostenta SP Hidrocarburos de México con el 50%, que en su caso de ser aprobado se modificaría el contrato acorde a la cláusula 28, que es requerido el consentimiento. Lógicamente, derivado de este procedimiento, se suscribe un convenio modificatorio en dado caso de ser aprobado el asunto. Derivado de lo anterior, se propone la resolución siguiente. Autorizar la sesión del control corporativo y de gestión de SPC Hidrocarburos
de México SASB mediante la cesión de la totalidad de los intereses de participación a favor de Pemex Exploración y Producción. Instruir que, previo a la firma del convenio modificatorio correspondiente y una vez notificado el aviso de formalización de la cesión, la unidad jurídica requiere a PEP que presente una garantía corporativa, garantía de cumplimiento que refleje el cambio del contratista, la manifestación de que no ha modificado la información presentada en la solicitud e instruir la suscripción del primer convenio modificatorio del contrato, instruir también a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos con el apoyo jurídico de la Dirección General Jurídica de Asignaciones y Contratos a mi cargo, la devolución de la garantía corporativa de SP, tomando en consideración que en ningún momento deberán dejar de estar garantizadas las obligaciones en el contrato. Notificar la presente resolución a PEP, SP, Fondo Mexicano del Petróleo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, Secretaría de Energía, e inscribir la resolución de la presente resolución en el registro público de la comisión. Es cuanto, comisionado presidente, comisionada, comisionados. Quedo atento para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, licenciado Pedraza. Esta consideración de la comisionada y los comisionados, cualquier observación o solicitud de información al respecto. Gracias. O sea, nada más, en el caso de SP, tiene, o sea, no era el operador, supongo era PEP el operador, y SP tiene algún otro participación dentro de otros contratos, licenciado Pedraza. Dentro de otros contratos tenemos... Lo corroboramos, comisionada, pero me parece que no. Okay. No, era todo nada más. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias. Ningún comentario, presidente. Pues nada más comentar que sí, efectivamente, Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción es el operador de esta área contractual. Y con esta sesión de control corporativo tendría ya el 100% de la participación del contrato. Sigue siendo el operador. Hemos tenido varios de estos casos aquí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el órgano de gobierno, pero este es el primero en donde Pemex toma el control total, no solamente de la operación, sino también del contrato. Entonces, pues desearles mucha suerte a la gente de Pemex para que, con toda la experiencia que tienen en aguas someras, que es el caso de este contrato, pues puedan potenciar potenciar el valor económico de los hidrocarburos en esta área. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Si no hay más intervenciones al respecto, solicito al secretario ejecutivo leer la propuesta de acuerdo, por favor. Con mucho gusto. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en los artículos 15 y 31, fracciones 11ª y 12ª de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza la cesión del control corporativo y de gestión de SP Hidrocarburos de México SADCB a favor de Pemex Exploración y Producción respecto del contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida CNH R02 L01 A8 CS 2017. Comisionado, se somete a su consideración el acuerdo. Si su voto es favorable, agradeceríamos manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionados. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Continuamos con el segundo asunto. Se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud para agravar su interés de participación del contrato para la extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia CNH R01 L03 A23 2015, presentada por Perseus Tajón SADCB. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el licenciado Daniel Pedraza Vargas, director general jurídico de Asignaciones y Contratos. Gracias, Fernando. Con su venia, comisionado presidente, comisionada, comisionados. El día de hoy presentamos también el gravamen sobre el interés de participación de Perseus Tajón. El contrato es CNH-R01L03, área 23, 2015. El contratista es Perseus Tajón SADCB. La fecha efectiva es el 10 de mayo de 2016, cuenta con una vigencia de 25 años. La modalidad del contrato es de licencia, el área contractual es el área 23, Tajón,
y cuenta con una etapa de evaluación vigente aprobada el 9 de junio de 2022. En cuanto a la solicitud, tenemos que el 7 de julio de 2022, Perseus Tajón solicitó, de conformidad con la cláusula 23.5 del contrato, la autorización de la comisión para gravar la totalidad de su interés de participación en virtud del contrato, que le corresponde al 100%. Lo anterior derivado de que el 5 de julio de 2022, Perseus Tajón celebró con Iberoamericana de Hidrocarburos un contrato de prenda y el cual se encuentra sujeto a la comisión, a que la comisión autoriza al contratista la constitución de una prenda, o en su caso gravamen, sobre el interés de participación del contrato. Cabe señalar que adicionalmente en la solicitud el operador requirió dejar sin efectos la resolución CNHE 16001-2018 en razón de que la misma no se efectuó. Derivado de su solicitud, tenemos que se realizó una prevención mediante oficio 230-299-2022 de fecha 26 de julio de 2022, en la que la comisión requirió al contratista para realizar diversas aclaraciones a la solicitud. Mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2022, el contratista desahogó la prevención mencionada y por oficio 230-416-2022 se suspendió la tramitación del presente procedimiento por causa de fuerza mayor actualizada por la imposibilidad material y legal de este órgano de gobierno para sesionar conforme al artículo 10 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética. Lo anterior tiene razón de ser en virtud de que el presente procedimiento está supeditado a la LEFEPA, que prevé una negativa ficta en dado caso de no autorizar este asunto y como veremos más adelante, el asunto prácticamente no tiene ningún impedimento, digamos pintaba en positivo desde el origen, pero en razón de que no causaba o no actualizaba un supuesto de emergencia, tuvimos que suspender con base en el oficio 230-416. Entrando al marco legal del presente asunto, tenemos que la Ley de Hidrocarburos establece precisamente las facultades de la Comisión para administrar y supervisar los contratos. El artículo 85, fracción segunda, inciso K de la Ley de Hidrocarburos dispone que la CNH sancionará cualquier gravamen total o parcial de los derechos o obligaciones derivados de un contrato para la exploración y extracción sin la aprobación correspondiente. En cuanto al marco contractual, tenemos que la cláusula 23.1 y 23.5 señalan, en resumen, que para poder gravar el contrato o los intereses de un contrato se necesita el consentimiento previo de la comisión. En conclusión, derivado del análisis realizado al fondo del asunto, se pudo constatar que la solicitud obedece a la continuidad de las actividades petroleras, deriva de un contrato de prestación de servicios celebrado entre Iberoamericana y Perseus Tajón, precisamente para la perforación, la remediación de un pozo. Y se tomó en cuenta que conforme al artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos y la cláusula 2.2 del contrato, también se constató que la autorización del gravamen no implica ningún derecho de propiedad, gravamen o restricción de dominio respecto de los hidrocarburos del subsuelo, los cuales son y permanecerán en todo momento en propiedad de la nación. La constitución del gravamen en favor del acreedor prendario Iberoamericana no conlleva la transmisión del interés de participación del contrato ni le otorga la calidad de contratista. Simplemente en caso de ejecución del gravamen que implique la cesión de la totalidad a una parte de interés de participación del contrato, Perseus Tajón e Iberoamericana en su carácter de acreedor prendario deberá cumplir con los requisitos previstos en la normatividad aplicable. Derivado de lo anterior, se propone a este órgano de gobierno el proyecto de resolución siguiente: aprobar que el contratista Perseus Tajón grave la totalidad de su interés de participación mediante la constitución de una prenda sin transmisión de la posesión a favor de Iberoamericana de Hidrocarburos S.A.S.B. Requerir a Perseus Tajón S.A.S.B. el aviso de formalización de la constitución del gravamen aprobado en términos de la resolución. Se deja sin efectos la resolución CNHE 16001-2018 de fecha 13 de marzo de 2018 emitida por el órgano de gobierno de esta comisión. Notificar la resolución a Perseus Tajón S.A.S.B. e inscribir la resolución en el registro público de la comisión. Es cuanto, comisionado presidente, comisionada, comisionados. Quedo atento para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, licenciado. Tiene la voz la comisionada, los comisionados,
para sus preguntas e intervenciones al respecto. Por favor, adelante. Quería nomás reforzar el comentario, en este caso del licenciado Pedraza. Perseus desahogó la prevención, se hizo todo el estudio y estuvo lista la resolución a principios de septiembre y venía en sentido positivo. Sin embargo, en ese momento nos encontramos imposibilitados de aprobarlo, dado que no aplicaba la decisión de emergencia ni aplicaba la afirmativa ficta, entonces suspendió el proceso hasta que tuviéramos otra vez una, digamos, comisión en funciones completamente. Entonces, ese es un poquito por lo cual esto se tardó sencillamente por la ausencia del presidente. Muchas gracias. Gracias. Comisionado. Sin comentarios, comisionado presidente, gracias. Muchas gracias. Si no hay más observaciones a este respecto, señor secretario, por favor, dar lectura a la propuesta de acuerdo. Con mucho gusto. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en el artículo 31, fracciones sexta y 12ª de la Ley de hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracciones décima y 11ª del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba que Perseus Tajón S.A.D.C.B. grave su interés de participación del contrato para la exploración de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia número CNH-R01 L03 A23 2015. Comisionado, se somete a su consideración el acuerdo. Si su voto es a favor, agradeceremos manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionados. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Continuamos con el tercer asunto. Se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la modificación al plan de exploración asociado a la asignación AE 142 13M Comalcalco, presentada por Pemex Exploración y Producción. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el maestro Rodrigo Hernández Ordóñez, director general de dictámenes de exploración. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionados. En efecto, vamos a ver en esta presentación algunos de los elementos principales de este dictamen para la modificación del plan de exploración de esta asignación de la 142 de Comalcalco, de Petróleos Mexicanos. Ahí ven ustedes el fundamento jurídico con el que hacemos este trámite y revisamos que todo esté en orden. Y del lado izquierdo ven el mapa. Esa línea roja pues marca el límite de la asignación. Como ven, estamos en un área donde coexisten, además del área exploratoria, algunas otras asignaciones de extracción. Estamos prácticamente en el borde oriental de las cuencas del sureste, muy cerca de la ciudad de Villahermosa. Ahí vemos, son algunas áreas que ya están en desarrollo y algunas otras que están en evaluación. Entonces, si avanzamos, por favor, vemos nada más la relación cronológica rápidamente. Esta solicitud llegó en agosto, se realizó la prevención. Pemex pidió una prórroga para atenderla, se le otorgó. Después de atender la prevención hubo un par de alcances de información, ampliamos el plazo para poder estar aquí con ustedes y presentarlo ante este órgano de gobierno. Ahora bien, respecto de los antecedentes que tiene y un poco más de la ubicación, como les decía, estamos en las cuencas del sureste, en el estado de Tabasco. La asignación en su totalidad, en superficie, tiene poco más de 1,000 kilómetros cuadrados y ya les comentaba hace un momento que hay traslape con otras asignaciones de extracción. Ahí están listadas, es el campo Caparroso Pijijescuintle, el campo Zen, el campo Terra y la parte de la asignación 060 de Mezcalapa, que es el polígono verde que se encuentra en el centro de la asignación, que es un área que se está evaluando con el programa de evaluación de Valeriana. Ese polígono gris que decía 60, y el verde es el de un área de evaluación que es asociada con el Pozo Racemosa. Esta asignación se otorgó en agosto de 2019 y tuvo un periodo inicial de exploración por 3 años. Una vez que se agotó, el asignatario solicitó su extensión, el periodo adicional de exploración, se le otorgó por parte de la Secretaría de Energía por 2 años más. Ha habido unas consecuentes modificaciones a los títulos de asignación y entonces estamos con este plan cubriendo esas actividades que serían para el periodo adicional, que sería por 2 años más a partir de los 3 años que ya se cumplieron, es decir, llegaríamos hasta agosto de 2024. Ahora, respecto de los antecedentes, ¿qué se hizo en este primer periodo de exploración entre 2019 y 2022? Se hicieron 10 estudios,
algunos de ellos enfocados a pozos, 5 BCDs, 2 de identificación, evaluación y selección de prospectos, 3 pruebas de prospectos, se hizo procesado sísmico en diferentes volúmenes que existen en el área, ahí los vemos en el mapa con diferentes colores y entramados, son varios cubos que coexisten en esta zona y que se han hecho sus reprocesos a lo largo de este tiempo. Se perforaron 4 pozos, Racemosa 1-Exp, que es el que está en el centro de la asignación, Simpona, que se encuentra hacia la parte occidental, ahí por donde está esta zona donde se alcanzan a ver algunos cuerpos de agua, y después se perforó Popté y finalmente Sinich. Esos 4 pozos se perforaron durante el periodo inicial de exploración. Ahí lo ven, las fechas están ahí marcadas. Ahora, respecto de dónde nos encontramos dentro de la cadena de exploración, estamos entre la fase de evaluación del potencial, incorporación de reservas, y el motivo de la modificación del plan, se los comentaba hace un momento, es porque se le otorgó el periodo adicional al asignatario y tiene que tener un plan aprobado para este periodo. El objetivo entonces del plan es continuar con la incorporación de reservas y la evaluación del potencial, particularmente en los plays del Plioceno, del Cretácico, el Cretácico tardío, el Quimeridiano, y el Osfordiano, que es un play que ellos están arrancando con la exploración en esta área, ¿no? Para ello harán adquisición y procesado de información sísmica, estudios exploratorios y también la perforación de más pozos exploratorios durante este periodo. Ahí vemos un comparativo muy simple de qué se tenía en el plan aprobado para el periodo inicial. Ahí ven ustedes, tenía un pozo en el escenario base, Sinich, que como vimos ya se perforó. Bueno, está todavía en los últimos trámites, todavía no termina los trámites administrativos, no obstante, la perforación ya dio resultados positivos. Había tres prospectos en el escenario incremental, Tiribish, Escuintle 401 y Xamitl. Ahora, para este periodo que se modifica, queda como escenario base el pozo Tiribish y después se incrementan 5 prospectos más los 2 remanentes, son 7 prospectos adicionales que estarían en el escenario incremental. Cabe mencionar que Tiribish y Xamitl ya fueron autorizados y por lo tanto se mantienen en los términos en los que autorizó esta comisión dichos pozos. Aquí ven el cronograma de actividades, como ven, y como es una costumbre con Petróleos Mexicanos, presenta un escenario base y un escenario incremental. El base lo vemos ahí con verde y el incremental con gris. Vemos que prácticamente tiene 2 estrategias, digamos, definidas muy claramente. La primera es para ir a perforar este pozo Tiribish, que de hecho ya está en perforación, tiene poco más de mes y medio en perforación, tal como se ve ahí en el cronograma, más o menos va siguiendo esos tiempos. Y la otra estrategia es ir con las actividades del escenario incremental, partiendo de la adquisición sísmica, que es la primera línea que se ve, que es un estudio sísmico regional que están haciendo en las cuencas del sureste y que cubriría gran parte de esta asignación, y con base en la información que se vaya obteniendo y la información de los cubos previos que se han procesado, ir viendo si es posible y factible perforar los pozos del escenario incremental, que como ven ustedes están durante 2023 y hasta agosto de 2024, que es lo que les decía que finaliza este periodo inicial, el periodo adicional de exploración, el primero de ellos. Ahora, si avanzamos, vemos ya con un poco más de detalle, el procesado sísmico que se va a hacer es el que se ve en el mapa en la zona sur de la asignación, son cerca de 153 kilómetros cuadrados a este subvolumen IPANI. Es importante mencionar que esta zona adquiere relevancia porque recientemente, con la información que se tuvo de los pozos de Valeriana, se puede hacer ya una calibración más efectiva de esta información sísmica para ver si todavía hay alguna prospectividad adicional al prospecto que ya se plantea perforar ahí, que ustedes lo ven con el puntito verde, ¿no? Se harán 2 estudios exploratorios y una prueba de prospectos una vez que se realice el pozo exploratorio. Si avanzamos, vemos algunos detalles de este prospecto. Este prospecto es un pozo que, como ya les decía, está en perforación, es un pozo de alta presión y alta temperatura, que va cercano a los 6,000 metros. Como ven ustedes, va ahí a las rocas del Cretácico, buscando gas y condensado. Los recursos prospectivos a evaluar rondan los 92 millones de barriles de crudo equivalente y la probabilidad geológica es de cerca del 30%. Entonces es un pozo que ya está en perforación, no obstante es importante presentar los elementos que quedan aquí en el plan, ¿no? Ahora bien, para el escenario incremental, como les decía,
está la adquisición de información sísmica. En el mapa ustedes ven un achurado con líneas diagonales que prácticamente cubre toda la asignación. Eso es lo que se espera adquirir. Por supuesto, se espera procesar esta información sísmica también, tanto en tiempo como en profundidad. Habrá 10 estudios exploratorios, 5 de ellos de diseño BCD y 5 de pruebas de prospectos, asociados justamente a los 7 prospectos que como ven están ahí enlistados. Y aquí se ve quizás un poco mejor cuál es la estrategia de Pemex, ¿no? Unos prospectos como son Huelitli, Costli, Xucu, son prospectos que van buscando los plays que no han sido del todo probados, y algunos otros como Escuintle y Valeriana son prospectos que van a los bloques aledaños, a los campos que ya están descubiertos. Entonces es como esa doble visión que se tiene ahora de la exploración, y que aprovechando que hay unos campos en esta zona, pues se pueden descubrir algunos recursos adicionales. Si avanzamos, vemos entonces cuál es la estadística de los recursos. Ahí lo vemos en la primera parte del escenario base. Son cerca de... incorporaría este pozo en caso de ser exitoso. Y en el caso del escenario incremental, como vemos, están los otros 7 prospectos, que como ven todos ellos sensiblemente tienen una prospectividad menor que la del escenario base, de manera tal que los recursos totales a evaluar rondan los 270 millones de barriles de crudo equivalente, y en caso de éxito para el escenario base son 27.5, y para el escenario base más el incremental casi 65 millones de barriles de crudo equivalente, si todo se materializa como lo han establecido hasta ahora. Si avanzamos, vemos cuál es este programa de inversiones. Tenemos en la tabla superior, vemos que las actividades propuestas que da el asignatario se justifican en función de los resultados que ha ido obteniendo con el avance que se tuvo en el conocimiento geológico del área. Asimismo, Pemex realizó actividades para dar cumplimiento al compromiso mínimo de trabajo que establece la asignación, eso durante el periodo inicial, por supuesto, y Pemex incorporó 5 prospectos adicionales factibles a ser perforados. Ya veíamos que la evaluación de los recursos prospectivos puede ser del orden de casi 273 millones de barriles de crudo equivalente, con independencia del escenario que se tome, se podrán incorporar desde 27 y hasta 65 millones de barriles de crudo equivalente. Y la inversión entonces iría desde 33 millones más o menos hasta 250 millones de dólares en caso de que se materialicen todas las actividades de los escenarios que se proponen. Y bueno, tenemos entonces la propuesta para la modificación de este plan. Observamos que este plan se identifica técnicamente adecuado, derivado de la ejecución de las actividades que se plantean, además de que cubre con toda la normatividad que da el proceso, por lo que sometemos a este órgano de gobierno de la comisión la aprobación de la modificación al plan de exploración asociado a la asignación A01423M como al cálculo. Es todo, comisionados. Muchas gracias. Gracias, maestro Hernández. Solo para quienes nos están viendo por transmisión remota, queremos aclarar que en el transcurso que estuvimos fuera del aire, suspendimos el desarrollo de la sesión para que tengan plena seguridad que lo que vieron es lo que sucedió en la sesión. La interrumpimos brevemente, ofrecemos otra disculpa, son problemas que se dan con las señales electrónicas, pero estamos aquí de nuevo. Gracias, maestro Hernández. Consejera, consejeros, está a su consideración. Si me permite, comisionado presidente. Quisiera preguntar en la lámina 8, por favor. Tenemos este cronograma, o sea, básicamente, pues las actividades que se refieren al escenario base son relativamente pocas, ¿no? Pero observo que hay en cuestión de lo que se refiere a la perforación de pozos, o sea, lo que es la parte inferior, si nosotros nos vamos a la parte de, bueno, inclusive desde arriba, lo que es la parte del BCD que van a hacer del pozo Yamoc 1X, se supone que ya estarían empezando a hacer ese tipo de actividades. Igual ya la perforación de algunos pozos que están en el año 2022. En esos casos ya están solicitados los pozos por parte de Petróleos Mexicanos. Solo para el caso de Xamitl. El caso de Escuintle y los que siguen ya no. O sea, Yamitl sí, o sea que ya está en incremental. Ajá, Xamitl
obviamente Tiribich, que ya está perforándose, Sí. Chamitl, ya están solicitados y autorizados. O sea, quiere decir que ya están iniciando No. actividades incrementales. No, Ah, o sea, claro. que sí van a realizar actividades incrementales. Pues al menos es la intención al solicitar la autorización del pozo, ¿no? No sabemos si lo van a hacer, pero en cuanto a las actividades previas, pues ya las realizaron, porque ya estaba este prospecto en el plan anterior. En el plan anterior, sí, como incremental. Entonces quiere decir que hay muchas posibilidades, cuando menos con lo que se está refiriendo a esto, de que podrían estar haciendo actividades incrementales, no nada más la parte base. O sea, ¿por qué lo digo? Porque en realidad, si fuera así, nada más sería la parte del subvolumen, que termina a principios del 2023, y después vuelven con la parte que es normal, que es seguir con una evaluación y selección de prospectos, que es esa actividad como rutinaria, pero actividad petrolera, pues nada más sería la perforación del pozo Tiribich y su prueba de prospecto, ¿no? Y terminaría. Entonces, lo demás otra vez sería como identificación, evaluación de prospectos, como si fueran a identificar más de lo que tienen ya identificado, que son lo que nos comentaste aquí en los BCDs y la parte que ya tienen identificada. Ujú. Parece que sí van a hacer el incremental hasta ahorita. Sí, parece que sí, y va pero a ser además toda la columna, porque también estaba viendo que se van a ir al Oxfordiano. se van a los algunos, Oxfordianos. Y son pozos muy profundos, Sí, pues. arriba de 7,000 metros. Ok. Pues nada más para aclarar eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, adelante. En esta misma página yo estaba viendo Chamitl. Entonces Chamitl me dice que ya presentaron su permiso de perforación, okay, y supongo que van a empezar antes de que se acabe el año. Chamitl. Sin embargo, estaba yo viendo la adquisición sísmica, pues todavía no ha avanzado, y la prueba de prospectos de Chamitl pues no termina hasta abril. Entonces, ¿no es demasiado apresurado este pozo? Pareciera que sí, si lo vemos en términos de cómo empieza ahorita el plan. Ajá. Sin embargo, como este prospecto viene heredado del plan anterior, entonces es como si estuviera perforándose en el año 4 del plan, tal vez, ¿no? Entonces por ya eso- está, sí, eso ya está ya hecho está para conceptualizado. Chamitl. Ok, Ajá. muchas gracias. Ya, gracias, muy amable. Comisionado Néstor Martínez. Muchas gracias, comisionado presidente. Vamos a poner la lámina 12, por favor. Ahí tenemos la prioridad de los pozos, tal y como está presentado en el diagrama de Gantt. Y podemos observar que hay posibles prospectos, como por ejemplo Valeriana 101 Exp, que es un posible pozo en un yacimiento de gas y condensado. Pero antes que ese tenemos Yamoc, que es de aceite pesado. Entonces, por cuestiones de rentabilidad y por cuestiones de necesidades, tanto para cuestión de refinación, al parecer como que debe haber una prioridad de ir primero por Valeriana y después por Yamoc, y así puedo hacer los comentarios con diferentes, ¿no? Esto ha sucedido en otras ocasiones y generalmente es debido a cuestiones operativas, pero me gustaría, maestro Rodrigo Hernández, si nos pudiera hacer más comentarios con respecto a esta prioridad que plantea Petróleos Mexicanos. Y que además, antes de que conteste, pues aprovecho para comentar que es un área, una asignación que trae bastante aceite ligero y gas y condensado, que tienen un valor muy alto y que son muy importantes para la mezcla de hidrocarburos a nivel de lo que tiene PEP en la región sur. Claro que sí. La situación, además se combina aquí la parte operativa, como bien decía doctor, el pozo Yamoc o el prospecto Yamoc estaría perforándose alrededor de 2,000 metros de profundidad. Entonces, hay mayor disponibilidad de ese tipo de equipos. El pozo de Valeriana 101 Exp es un pozo que iría a poco más de 5,000 metros, entonces requeriría otro tipo de equipo, ¿no? Entonces, esa es la razón principal. La otra es que ellos están buscando, como ven ahí con Chamitl y Yamoc, entrar a esos plays del Plioceno temprano que no han sido explotados.
ambos prospectos se encuentran en la parte noroeste de la asignación. En esa zona ya hay campos, no obstante esos campos se están produciendo en el Cretácico y en el Jurásico Quimeritiano. Entonces tienen la oportunidad de descubrir un play más somero y aprovechar que hay infraestructura. Por eso tienen mayor prioridad aquellos dos, aunque tienen quizás una expectativa de un aceite que pueda ser no tan valioso como el del gas y condensado. Entonces operativamente y desde el punto de vista de la oportunidad del descubrimiento en zonas donde ya hay infraestructura, pues es interesante, ¿no? Sí, porque Valeriana está pegado a donde está la infraestructura, ¿no? Pero en Valeriana todavía no hay infraestructura para... están en evaluación apenas. Okay. Muchas gracias, maestro Hernández. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionado Néstor Martínez. Siendo que se ha desahogado por parte de los comisionados los asuntos relevantes respecto al caso que estamos tratando, ruego al secretario técnico proceder a leer la propuesta y someterla a votación. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en los artículos 7, fracción tercera y 44, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracciones segunda, inciso F y 11ª del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al plan de exploración presentada por Pemex Exploración y Producción respecto de la asignación AE 142 3M Comalcalco. Comisionado, se somete a su consideración el acuerdo. Si su voto es favorable, agradeceríamos manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionados. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Continuamos con el cuarto asunto. Se trata de la resolución por la que la Comisión se pronuncia sobre la solicitud de autorización presentada por Shell Exploración y Extracción de México S.A.D.C.B. para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Jocol 1 Exp. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el ingeniero Juan Carlos Sabido Alcántara, de la Unidad Técnica de Exploración y su supervisión. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En esta ocasión les voy a presentar la autorización de la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Jocol 1 Exp. del operador Shell Exploración y Extracción de México S.A.D.C.B. Este es el fundamento jurídico, que es el mismo que se utiliza para la autorización de todos los pozos. Nada más se agrega el artículo 28, que es específico de los lineamientos para pozos en aguas profundas. En el mapa podemos visualizar la ubicación del pozo dentro del área contractual CNH R02, L04, APSS, G09 2018. Y también están señalados los pozos que se utilizaron como pozos de correlación, en este caso el Joloc 1, que está a 80 kilómetros, el Tama 1, que está a 40, el Asmai 1ST, que está a 40 kilómetros también, el Cox 1, que está a 95 kilómetros, y están los límites de este pozo hacia los límites del área contractual. El más cercano es el sur, que está a 8 kilómetros. La que sigue, por favor. Esta es la línea de tiempo de la autorización de este pozo Jocol 1 Exp. El operador ingresó esta solicitud el 26 de agosto de 2022. En un alcance mandó el 12 de septiembre diversa información que hacía falta para aclarar algunos puntos sobre la autorización. Y ya el día de hoy estamos aquí para presentarlo ante ustedes en el órgano de gobierno. Señalar que no hubo una prevención en este caso porque fue un segundo ingreso. Primero se ingresó y hubo un desechamiento de la solicitud. Y ya en este segundo pues ya no fue necesario hacer la autorización, puesto que ya había sido atendido todo en la primera vez. Los datos generales de este pozo es el contrato, como ya lo había dicho, es el CNH R02 L04 APSS G09 2018, es un contrato tipo licencia. El pozo se clasifica como 102, pozo exploratorio Nuevo Campo, y está considerado en el escenario alternativo máximo del plan de exploración vigente. Se va a perforar en un tirante de agua de 1090 metros y la altura de la mesa rotaria de este equipo es 28 metros. Los objetivos geológicos, señalar que este pozo se va a perforar en un pozo principal con trayectoria tipo J, y en caso de tener éxito en este pozo principal, se perforaría una ventana. En ambos pozos, en ambas construcciones, tanto el principal como la ventana, lo que se busca son objetivos del Mioceno,
que estarían comprendidos para el principal entre 2.767 metros verticales y 3.553 metros verticales, mientras que la ventana estarían para 2.863 metros verticales y 4.250 metros verticales bajo mesa rotaria. El hidrocarburo esperado es aceite de 32 grados API. La presión que se espera en este pozo es de 9.911 PSI y 72 grados Celsius de temperatura. Ambas trayectorias, tanto la del principal como la de la ventana, es tipo J. La profundidad total del pozo principal es 4.774 metros verticales, 5.231 metros desarrollados bajo mesa rotaria, mientras que para la ventana 5.119 metros verticales bajo mesa rotaria y 5.586 metros desarrollados bajo mesa rotaria. El programa de perforación es de 62 días, incluido el abandono de este pozo. No hay terminación como tal, nada más se van a evaluar los objetivos geológicos mediante la obtención de registros geofísicos, de recuperación de muestras, de hidrocarburos, recuperación de roca de los recortes durante la perforación, y de ahí se procedería al abandono permanente del pozo. La fecha de inicio es el 1 de enero del 2023 para terminar el 26 de febrero del mismo año, 56 días, y el abandono empezaría el 27 de febrero para terminar el 5 de marzo. Las características de este barco, de este equipo es un barco perforador llamado Maersk Voyager, de 4.000 caballos de potencia que satisface necesidades de perforación de hasta 12.000 metros y cuenta con un sistema de preventores de 15.000 P6, características que son más que suficientes para perforar este pozo. Los recursos prospectivos a la media con riesgo son de 153 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y la probabilidad de éxito geológico es del 20%. La trampa es de tipo estructural con cierre en 3 direcciones por buzamiento contra la sala alóctona hacia el norte y oeste y una soldadura hacia el este. En la sección que tenemos a la izquierda, en negro está marcado la trayectoria del pozo principal, mientras que en la punteada de color verde, azul, representa la ventana, que es la que se va a construir dependiendo de los resultados que se obtengan en el pozo principal. Ambas, tanto el principal como la ventana, están considerados en el plan de exploración aprobado, y tanto en el dictamen como en el plan de exploración presentado por el operador y en la solicitud de autorización se es enfático en que la construcción de la ventana no implica dejar de lado las actividades de evaluación del posible descubrimiento, por lo que no tendrían ningún carácter de limitación ni nada, ¿no? Sino que ellos lo que quieren es obtener mayor información, pero aún así, una vez en caso de tener descubrimientos, llevarían a una parte de evaluación de estos descubrimientos. La que sigue, por favor. En cuanto al diseño del pozo, el modelo geomecánico y su ventana operativa, lo podemos ver aquí en la imagen. Tenemos las curvas que siempre tenemos, ¿no? Que es la presión de poro, la presión de colapso, la densidad de lodo que está en verde, los gradientes de fractura, los esfuerzos mínimos, máximo y la curva de sobrecarga. Para algo que podría quizá llamar la atención es en las líneas rosas, que tenemos dos, la punteada, la que es más fino el punteado, esa representa la curva de colapso, la azul es la de presión de poro, y la punteada muy fino es presión de colapso, y la que sigue, que son más como guiones, es un concepto que maneja la compañía, este operador Shell, que se llama curva de Stavor. Ahí digamos que está siendo sobrepasado la densidad de lodo, que es la de color verde, porque ellos nada más la tienen como una referencia que han manejado durante desde hace 30 años nos mencionaban, nos dieron algunas referencias técnicas, yo busqué algunos artículos, los obtuve, y para ellos esa curva lo que representa, el colapso lo que representa es que el agujero no se derrumbe, no se derrumbe en sí mismo, mientras que la curva de Stavor para ellos lo que representa es poder mantener la forma cilíndrica del agujero. Mientras más pegado estamos a colapso, el agujero tendería más a derrumbarse y de ahí a mantenerse ovalado. Para ellos la curva de Stavor lo que les representa es mantener que el agujero se mantenga cilíndrico. Ajá. La ponen y sin embargo cualquiera puede observar ahí que pues no parecería que la están respetando porque es un pozo exploratorio y simplemente es una referencia, ¿no? Pero esa es la razón de esa curva que tienen ahí. Tuvimos alguna reunión con ellos y nos aclararon todo esto. En cuanto a las tuberías de revestimiento, esta es la ventana operativa para el agujero principal. Tenemos la TR de 36 pulgadas, que se asienta a 1.179 metros verticales bajo mesa rotaria, la TR de 28 pulgadas, que se asienta a 1.383 metros verticales bajo mesa rotaria,
la TR de 22 pulgadas a 1814 y la TR de 14 pulgadas a 2414 metros verticales bajo mesa rotaria. A partir de ahí lo que tendríamos es un agujero descubierto para evaluar todos los objetivos, todas las formaciones que ellos están considerando en el plan de exploración y en esta solicitud. En rojo están marcados un liner de 11,7 octavos, un liner de 9,5 octavos y uno de 7,5 octavos sin profundidades porque son tuberías de contingencia que podrían utilizarse en caso de tener algún problema operativo durante la perforación de todo ese agujero descubierto, y entonces estaría tomando la decisión de meter cualquiera de esas tuberías, ¿no? Podría entrar en ese orden, ¿no? 11,7 octavos, después 9,5 octavos y de ser necesario 7,5 octavos. Esto nada más si tuvieran algún tipo de problema operativo. El agujero descubierto, como les dije en un inicio, va de es hasta 4.774 metros verticales bajo mesa rotaria, 5.231 metros desarrollados bajo mesa rotaria, con una barrena de 12,25 de pulgadas. La ventana se construye a partir de la TR de 14 pulgadas, es decir, todo el agujero descubierto se abandonaría rellenándolo con cemento, para después, a partir de la TR de 14 pulgadas, abrir una ventana y salir direccionalmente, como lo vimos en la sección sísmica, con la trayectoria tipo J. Esa ventana se estima que se haga a 2.160 metros verticales bajo mesa rotaria y conservaría toda la arquitectura superior. Lo que saldría de la TR de 14 pulgadas sería solamente agujero descubierto también. Una vez que se evalúen los objetivos, lo mismo, se abandona ese agujero descubierto y compartirían el resto de la arquitectura del pozo, también con un tapón de cemento que aislaría ambas ramas. La que sigue, por favor. Ya como consideraciones y conclusiones, la perforación del pozo en aguas profundas Jocol 1X se encuentra contemplado en el escenario máximo alternativo de la modificación del plan de exploración vigente y que fue aprobado por la Comisión del 25 de febrero de 2021 mediante la resolución CNH 16001-2021 y que corresponde al contrato CNH R02L04 APSS G09/2018. Como ya les dije, la perforación de la ventana depende enteramente de los resultados obtenidos del agujero principal. El operador presentó todo el diseño correspondiente a la ventana y la toma de información es similar para ambas trayectorias, lo que le va a permitir a este operador obtener información que le permita calibrar sus modelos y definir también si es que hay acumulación de hidrocarburos. Las tuberías de revestimiento se diseñaron para contar con la capacidad suficiente para soportar todos los esfuerzos a los que va a estar sometida durante su vida útil, considerando los asentamientos que están programados conforme al modelo geomecánico que vimos en la ventana operativa expuesta. En este sentido, la DGAE considera técnicamente adecuada la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Jocol 1X, dado que no se observaron elementos geológicos operacionales, de integridad del pozo o de cumplimiento de la normativa aplicable en la materia que limiten o impidan su perforación. De mi parte es todo y no sé si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero Alcántara. Una vez expuesto el asunto, pregunto a la comisionada Alma América si tiene intervenciones. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Sí, ingeniero Sabido, nada más la ventana en caso que se perfore comentaba que es en caso de tener éxito el agujero principal. Sí. ¿El modelo de geopresiones va a ser similar al de...? Sí, doctor, no lo pusimos por cuestiones de la presentación, pero es muy parecido. De hecho, nada más sería la parte del agujero descubierto. Entonces, realmente sí, es muy parecido, no hay mayor diferencia. En cuanto, si lo podemos ver, quizá también una parte que omití en la presentación, pues la parte de la sal, ¿no? Pero en la ventana esa parte de la sal ya estaría cubierta, puesto que estamos saliendo de la ventana en la tubería de 14 pulgadas. El modelo geomecánico es muy similar, si no igual, pero muy similar. ¿Y habría algún tipo de prueba de formación o de prueba de presión? No hay pruebas de ningún tipo de pruebas. No, y lo señalan claramente. ¿Y cómo van a confirmar en caso de que únicamente lo que ellos dicen es por registros, únicamente con registros, manifestaciones, recuperación de recortes. Y nada más, no tienen planificado hacer pruebas de eso tipo. Es importante decirlo porque después para el caso de el descubrimiento, de repente nosotros no aceptamos si
si hay un descubrimiento nada más identificado con registros. A veces es necesario una prueba de, Sí, por de definición formación. tendría que haber aunque demostrar que fluye, ¿no? Sí. Sí, pero Entonces, no está programado. No está programado. No está programado nada al ser de aguas profundas, la logística, las inversiones serían muy altas para poder hacer una prueba y no la tienen contemplada. Nada más es En los dos casos, tanto en el agujero principal como en la ventana, así es. La ventana sería por registros. Sí, nada más. En Nada caso más. de ser En caso de positivo. tener. Y, o sea, digo, yo estaba viendo la sección y al final de cuentas se ve como que el agujero principal sí iría aparentemente a un posible alto y la parte de la ventana, aunque digan que no, podría ir a un pozo delimitado, sería como un pozo delimitador. Nosotros lo estamos clasificando los dos como como pozos de identificación de nuevo yacimiento, los dos. O sea, los dos serían, en caso de identificar hidrocarburos, serían pozos que identifican nuevo yacimiento, los dos. Sí, aunque porque fuera la ventana también. Sí. ¿Seguros? Sí, porque le digo, tanto en el dictamen del plan, como la autorización, Sí, no, ya sé es que, muy o sea, claro ya el chequé que en el señalamiento. plan sí está autorizada la ventana. Sin Ujú. embargo, para un nuevo yacimiento, así como ustedes lo están considerando, hay que checar nada más, porque el primero sí me parecería que es un nuevo yacimiento. Si en caso que se fuera el segundo y que tuvieran éxito, que así lo deseamos, Ujú. nada más sería cuestión de ver si es el mismo yacimiento, pues a lo mejor no es nuevo yacimiento. Ese sería mi punto, ¿no? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada. Adelante. Héctor. ¿Se pudieran pasar a la 3, por favor? No, a la 4, por favor, me equivoqué. En realidad esto se ve como muy buenas noticias. O sea, si nosotros vemos en los números de la derecha, pues estamos hablando de recursos prospectivos de 750 millones de barriles. Luego ya le aplicamos la parte de la probabilidad geológica, que es 20%, te quedan 150 millones. Bueno, pero 150 millones, aún suponiendo que solamente puedes extraer el 20%, si a ustedes les gusta, pues todavía te daría un número muy grande. Estamos hablando de probabilidades y probabilidades castigadas, pues estamos hablando de 3,000 millones. Entonces, si nosotros, 3,000 millones de dólares de valor a la hora que salen, y si calculamos más o menos el porcentaje que se lleva el Fondo Mexicano y la Tesorería de la Nación, estamos hablando que este pozo pudiera contribuir con 40,000 millones de pesos. Entonces, es muy buena noticia. Ojalá y pues sea exitoso y haya otros pozos en la misma área de la misma probabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado. Por favor. Gracias, comisionado Néstor. presidente. ¿Podríamos ir a la lámina, la número 6, por favor? Ahí tenemos identificado el cómo van a asentar tuberías de revestimiento y también densidad de lodo. Me llama la atención que la densidad de lodo nada más llega hasta cierta profundidad y como que hacia abajo ya no hay más. Por ahí más o menos es donde llega la densidad de lodo, que es el verde, ¿verdad? Hacia abajo porque ya no viene indicado. Es ¿cuál la razón? la imagen así como la recibimos, pero es que ahí ya no hay perforación, doctor. La perforación llega hasta donde está marcado el triángulo del liner de 7/5 octavos. Ahí quizá está muy pequeñito, pero si pudiera ver ahí, o no sé si le puedan dar zoom, ahí dice claramente profundidad total. Pero precisamente entonces... Eso es nada más de la escala que mandaron el operador, pero la profundidad total es ahí donde precisamente termina la línea de lodo. ¿Pero cuánto sería? ¿4,000 qué? ¿4,800? Ajá. Ahora vamos a la lámina 4, por favor. Son profundidad total, Pues ahí se ve como... es 4.774 metros verticales. Ok, vamos a la lámina 4, porque esa es mi duda. Y ahí, en el principal, habla, cuando vemos objetivos geológicos, en la parte principal, dice que quieren identificar Mioceno superior y Mioceno medio. Y en el medio van de 3.043 a 3.553, que es la profundidad vertical y la desviada.
Pero si vamos a ver abajo en la profundidad total, dice 4.774. El 4.774 hay que compararlo con el 3.043 y el 5.231 con el 3.553. Esos datos están bien porque hay una gran diferencia en... Sí, doctor, si me permiten. De entrada, el tema de que aparezca ahí el paleógeno es referencia del plan de exploración, porque los objetivos geológicos en el escenario base estaban marcados mioceno-paleógeno. Entonces, ahí pues seguramente, más bien lo que hizo el operador es el estudio sobre esa base y de ahí determinó que la profundidad sería hasta la cima del paleógeno, unos metros más abajo. Entonces, cuando marcan aquí objetivos geológicos, mioceno superior, en realidad aquí es mioceno medio inferior, es el intervalo que abarcaría de 2.767 hasta 3.553. Si no coincide este 3.053 con la profundidad total de la perforación del pozo, es porque van a abarcar un poco del paleógeno. Entonces van más abajo. Porque ellos están considerando eoceno, oligoceno, eoceno. El objetivo de hacerlo así, y lo documentaron en su BCD, es asegurar que puedan cortar todas las secuencias del mioceno, porque es donde observan mayor potencial en cuanto al objetivo geológico. Ahora bien, ¿por qué lo hacen así? Citando el mismo documento de diseño, dicen que los datos sísmicos no cuentan con la calidad suficiente para realizar un análisis detallado de las facies sísmicas en toda el área que tienen ellos como subsalino. Es decir, tienen dificultades para determinar realmente cuál de las cimas que están observando ahí en cuanto a su interpretación sísmica van a corresponder específicamente a la base del mioceno inferior, y entonces lo confirmarían cortando esas secuencias del oligoceno eoceno. Entonces, por eso la observación bien establecida que acaba de mencionar usted, hay una diferencia, sí, entre hasta dónde va a llegar el objetivo geológico, que es 3.553 en una de las trayectorias, si las comparamos con la profundidad total programada en el pozo. Y se ve eso precisamente en la ventana operativa con la cual se empezó a señalar este tema, ¿no? De ahí es que el operador tomó como base precisamente una ventana o una columna geológica estudiada hasta el paleógeno. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionados, gracias, ingeniero. Al verse desahogado el análisis de este asunto, ruego al secretario ejecutivo leer y someter a consideración la propuesta de acuerdo. Con fundamento en el artículo 22, fracciones primera, tercera, décima y 27ª de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en el artículo 36, fracciones primera y segunda de la Ley de hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracción novena, inciso A, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Shell Exploración y Extracción de México S.A.D.C.V. para realizar la perforación del pozo exploratorio en aguas profundas Jocol 1 Exp. Comisionado, se somete a su consideración el acuerdo. Si su voto es favorable, agradeceríamos manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Continuamos con el quinto asunto. Se trata de la resolución por la que la comisión se pronuncia sobre la modificación del plan de desarrollo para la extracción asociado a la asignación A188M Campo Lacache. En desahogo de este punto, cuya ponencia es del comisionado Héctor Moreira Rodríguez, con la venia del comisionado presidente tiene la palabra el maestro Francisco Castellanos Páez, director general de dictámenes de extracción. Comisionado, bienvenido con su venia. Vamos a desahogar este tema. Vamos a la primera lámina que se refiere a la relación cronológica. Aquí podemos ver que esta solicitud la presentó Petróleos Mexicanos el 28 de julio del 2022. Se analizó de entrada la información que nos presentaron, se tuvo que hacer una ampliación para notificar prevenciones, ya que se identificaron algunas aclaraciones que se requerían hacer en cuanto a algunos aspectos técnicos y prevenciones en cuanto a información que se identificó que debía integrarse al expediente. La prevención la atendió, la notificó
la comisión el día 2 de septiembre de este año. Posteriormente, Petróleos Mexicanos solicitó una prórroga para atender estas aclaraciones y entregó la información del expediente actualizado el 26 de septiembre del 2022. Posteriormente hizo un alcance el 21 de octubre, derivado de una comparecencia que tuvo aquí con el órgano de gobierno, donde se hicieron también algunas observaciones. Y pues el día de hoy llegamos a lo que sería ya la presentación ante este órgano de gobierno. La que sigue, por favor. Estas son las generalidades de la asignación. Esta se encuentra ubicada en aguas territoriales del Golfo de México, tiene un área aproximada de 33.81 kilómetros cuadrados. Su fecha de emisión es el 13 de agosto del 2014, tiene una vigencia de 20 años. El tipo de actividades que se pueden realizar con este título de asignación son de extracción. La profundidad a la que se está, promedio a la que se están haciendo estas actividades son 3.100 metros bajo el nivel del mar. Actualmente tiene 8 pozos perforados, uno taponado definitivo, otro que está en espera de reparación y otros 6 que están en espera de terminación. El yacimiento es uno que se encuentra en el Mioceno inferior y el tipo de fluido que contienen este yacimiento, o estos yacimientos, porque son 2, son de gas húmedo. El operador está justificando esta modificación de este plan, ya que tiene ahí observado él en la ejecución que hay una variación de la inversión en el plan. También tenían estimado ellos iniciar producción desde 2016, sin embargo han tenido ahí retrasos. Ellos mencionan que ha sido por reprogramación de las actividades y falta de presupuesto, sin embargo ahora pues están retomando el proyecto para entrar en producción el año que viene. Y también nos dice que tiene cambios técnicos económicos. Esto se refiere a que nos están presentando una nueva estrategia de desarrollo y de extracción. Están modificando lo que originalmente tenían ellos conceptualizado. La que sigue. Nos están presentando 2 alternativas de desarrollo y de extracción. Como podemos ver, en la primera alternativa es la que tiene menor riesgo, como lo comentan ellos, va por menos volumen porque no está explotando las arenas del yacimiento 2, las cuales el operador pues nos está comentando que está viendo que tiene un mayor riesgo y por lo cual, aunque tiene mayor volumen posible a recuperar, pues el nivel de certidumbre que tiene de encontrar y poder obtener estos hidrocarburos de forma comercial, pues hace que mejor tome la decisión de ir nada más por el primer yacimiento. En esta alternativa van a terminar 6 pozos que están ya perforados, van a hacer una reparación mayor que es para recuperar uno de los pozos que ya se encuentra perforado y que fue probado y está taponado temporalmente, y posteriormente van a hacer 4 reparaciones menores que se refieren a cambios de medios árboles de producción y cambios de válvulas de tormenta. Tienen también dentro de este plan 2 instalaciones, lo que sería una plataforma que van a incorporar y lo que sería un sistema de compresión submarino. Van a construir 5 ductos, los van a atender, el volumen a recuperar son 847.90 miles de millones de pies cúbicos. Las inversiones que tienen ellos visualizadas para llevar a cabo todas estas actividades anteriores y recuperar el volumen son de 1.158 millones de dólares. Tienen también un gasto de operación asociado de 631 millones de dólares y nos están presentando su principal indicador con el cual toman la decisión para llevar a cabo esta alternativa de desarrollo, que es el BPN de antes de impuestos, que les está dando al operador 359.87 millones de dólares. Ambas propuestas presentan lo que serían los puntos de medición a través de los cuales se van a cuantificar los volúmenes producidos. Vemos también en esta lámina que en esta modificación nos están presentando ellos un requerimiento de inversión de 1.158 millones de dólares, como lo comentaba. El plan anterior tenía considerados 1.366 millones, de los cuales a la fecha llevan ejecutados 1.062 y que quedaría un remanente por ejecutar de 304 millones de dólares. Sin embargo, ahora vienen ya
con la propuesta para terminar el desarrollo y poner el campo a producir, y es que requieren esta nueva inversión. Aquí vemos cómo tienen ellos programado y pronosticado cómo sería la producción. Y lo que vemos es que tenían ellos en el plan vigente de la ronda 0, 922 miles de millones de pies cúbicos. No han producido, como lo comenté anteriormente, y ahora van por 847.90 miles de millones de pies cúbicos. Esta disminución, como lo comentaba, es porque están dejando de explotar el yacimiento 1, ¿no?, que es el más profundo y le ven mayor riesgo para poderlo producir. El costo total serían 1.789.61 millones de dólares, que serían esto ya sumando lo que sería inversión y gasto de operación. El 82% estaría destinado a concluir el desarrollo del campo, el 8% estaría destinado para todo lo que es la etapa de la administración ya de la producción, y el 10% pues para todo lo que es el abandono tanto de pozos como de infraestructura. Aquí llegamos, después de todo el análisis que se hizo de la información técnica, algunas conclusiones que pues son típicas de los campos que se encuentran en su desarrollo inicial. Como podemos ver aquí, pues vemos que el modelo de yacimiento pues posee algunas incertidumbres en cuanto a la parte estática y la parte dinámica, y principalmente porque no ha producido. Entonces no hay mucha toma de información que les sirva a ellos para poder calibrar bien lo que sería el pronóstico de producción. Sin embargo, ahorita el que nos están presentando técnicamente se ve viable, lo vemos que es algo optimista, que se puede optimizar, y llevando a cabo pues diferentes recomendaciones que vamos a hacer más adelante, probablemente el proyecto tenga éxito. También vemos que pues tienen que rehacer su modelo de balance de materia. Este modelo, como lo comentaba también, es dinámico, o sea que requiere de la información de producción para poderlo calibrar de una manera adecuada. Vemos que también las pruebas de presión no fueron las que se tomaron en su momento de la mejor calidad, sin embargo sirven para poder tomar información, y con esta información y el análisis que se le hizo es que se llega al primer pronóstico de producción, que es el que nos están presentando en este momento para arrancar el campo a producir. Y también lo que vemos, un parámetro importante en el que debe trabajar y que vemos que no tienen bien determinado en su plan, es el contacto agua-gas. Entonces es importante que se trabaje para que se pueda determinar bien este parámetro. Relacionado con estas, al final, conclusiones que tenemos, pues hacemos unas recomendaciones técnicas por parte de la comisión que van a ayudar seguramente al operador, en este caso Petróleos Mexicanos, a fortalecer el proyecto para que tenga menos riesgos y se lleve a cabo de manera exitosa. Entonces tenemos que, en cuanto al modelo estático del yacimiento, para reducir la incertidumbre en la distribución de las propiedades del yacimiento, se pueden realizar estudios de física de rocas, análisis sedimentológicos de facies, considerando su anisotropía, de geomecánica y compactación, con el objetivo de mejorar la caracterización estática del yacimiento, como lo comentamos, y también realizar estudios específicos que les permitan a ellos confirmar el volumen original del yacimiento para que se conserve la expectativa de producción, y también la ubicación del contacto agua-gas. Esto les va a ayudar a ellos a también determinar los gastos óptimos para producir los pozos y que realmente puedan recuperar el volumen. También tenemos recomendaciones en cuanto al modelo dinámico del yacimiento, y esto es que debido a que el yacimiento es descrito como volumétrico, dado el régimen que se observó en las pruebas, pues vemos que es sobrepresionado, con alta compresibilidad, y pues recomendamos plantear para diagnosticar su comportamiento pruebas de flujo extendido, y también actualizar el modelo de balance de materia. En cuanto a la simulación numérica, es importante que también se pueda reflejar en su modelo las heterogeneidades del yacimiento. Una de ellas pues son fallas que se identificaron
en las pruebas y en el modelo estático, y que en el modelo de simulación no alcanzamos a percibir bien cómo las modelaron, y es algo que se puede mejorar, igual que los modelos de doble permeabilidad, ¿no? Esto es algo que se puede mejorar para darle mayor certidumbre al modelo, ¿no? Y también en cuanto a la terminación y la productividad de los pozos, programar pruebas de presión que permitan discretizar las componentes del daño variable, además de la eficiencia del fracturamiento que se va a hacer en los pozos, dado que tenemos un yacimiento con arenas no bien consolidadas y que pues a veces son deleznables. Ya lo tienen considerado ellos, pero sin embargo en el análisis de las pruebas de presión se puede mejorar esta estimación que les dé mayor certidumbre en sus pronósticos. También con la información de las nuevas pruebas que se realicen, pues actualizar los modelos de afluencia del pozo para darle certidumbre y realmente garantizar que los gastos iniciales se van a cumplir, y con esto el pronóstico de producción. En cuanto a la infraestructura, igual lo que vemos es que podrían reevaluar la conveniencia de cómo están conceptualizando ellos el movimiento y lo que es la recolección de hidrocarburos, porque nos comentan que van a construir una plataforma de proceso y de ahí la producción se va a mover a tierra. Lo que hemos observado es que necesitan ahí también a lo mejor volver a hacer un análisis, porque generalmente la operación, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura terrestre es más económica, siempre y cuando pues se tengan las condiciones favorables. Ellos nos indican que tienen ahí algunas condiciones no favorables en cuanto al uso del suelo, los derechos de vía, pero si se llegara a tener ahí algún plan que pudiera resolver estos problemas, a lo mejor se podría analizar para a lo mejor optimizar costos totales del proyecto. En cuanto a las acciones de supervisión del plan, dado que este plan y toda esta asignación es una asignación crítica para el Estado mexicano, estamos poniendo nosotros que en cuanto a las actividades de supervisión, pues el operador deberá actualizar y presentar cada 6 meses a la comisión un estudio de comportamiento de riesgos críticos del plan y su correspondiente programa de mitigación. También ponemos que deberá proporcionar a la comisión informes trimestrales del avance físico, tanto físico como financiero del plan. Esto se refiere a las cuestiones operativas, así como las actividades que permitan mitigar las desviaciones. Y por último, recalcando que es un proyecto crítico para el Estado, pues en caso de que existan desviaciones críticas al plan, la comisión informará al Consejo de Administración de Pemex el desempeño del plan, igualmente para que se establezcan acciones corporativas para mitigar los riesgos a corto, mediano y largo plazo, y el proyecto llegue de alguna manera a tener un éxito garantizado. Entonces, como resultado del dictamen, tenemos que, derivado de todo el análisis técnico realizado, se propone el dictamen técnico en sentido favorable respecto a la solicitud de aprobación de la modificación del plan de desarrollo para la extracción, asociado a la asignación A0188M Campo Lacach, presentado por Pemex Exploración y Producción, mismo que de ser aprobado estará vigente a partir de su aprobación hasta que concluya la asignación o se apruebe una nueva modificación. Es lo que traemos sobre este tema, comisionados. Muchas gracias, maestro Castellanos, comisionada. Sí, muchas gracias. ¿Nos podemos ir a la lámina 6, por favor? En esta lámina tengo una duda. Hubo la perforación de 6 pozos, según tengo entendido. Creo que ahí está incorrecto, o no sé si en el plan vigente tenemos un solo pozo, o cómo está. Sí, en el plan vigente de la Ronda Cero solamente se tenía un pozo, que es el que se realizó. Los 6 pozos que se ven ahí, como dice Del Real, venían anteriores a la Ronda Cero. Ok, pero entonces la inversión, ¿a qué está relacionada? La inversión está relacionada con la perforación principalmente del pozo. ¿De un solo pozo? No, viene el pozo, pero también lo que comentan ellos en su plan es que ya tienen ellos adquirida parte de la infraestructura que se va a utilizar, tienen parte de lo que es entonces ¿no están los otros 5 pozos en esta inversión? En esta inversión no. Ah, ok. Sí, no están.
Ok, entonces yo pensé que aquí ya estaba toda la inversión del plan de desarrollo. No, aquí nada más está lo que sería de la ronda 0 al 2022, como lo pusimos ahí del 2015 al 2022. Correcto, los primeros 5 pozos no están, No. correcto. O sea, No, nada no más está la es- perforación, pero en este nuevo plan sí están incluyendo ellos parte del costo, es 6 terminaciones. No, sí, o sea, eso entiendo, pero mi punto es, hay 6 pozos perforados, de los cuales nada más hay aquí en esta inversión, nada más está un solo pozo, la perforación de un solo pozo. Sí, tendido de ductos y adquisición de infraestructura submarina. Ok, Ajá. entonces en realidad aquí no está toda la inversión del plan de desarrollo. En los 1062 no, pero ya en lo que son los 1158 está toda la inversión que se requiere para el desarrollo del campo. De aquí en adelante. Exactamente. Ok, Así es el doctor. incremental. Sí, así ¿Sí? es Ok. incremental. O sea, bueno, yo lo que quisiera en mi intervención es destacar que este plan la modificación de este plan es una modificación del primer plan de desarrollo en aguas profundas. O sea, y además destacar que va a ser operado por Petróleos Mexicanos. Además, o sea, tiene varios puntos a destacar, que es de gas húmedo, como bien lo comentó aquí el maestro Castellanos. O sea, esas tres consideraciones son muy importantes porque sería, digamos, a pesar de que ya se han realizado actividades como lo ha mencionado el maestro Castellanos, todavía no tenemos producción. Y con esto lo que queremos es de que exista producción o sea, con la inversión que se ha realizado hasta este momento y con la inversión que se está proponiendo en esta modificación, que puede existir por primera vez producción de gas que es muy necesaria para México digamos, en la industria en aguas profundas en México, ¿no? Desde luego, el plan que presentan tiene muchas áreas de oportunidad, hay que considerarlo, como bien lo mencionó con todo el detalle el maestro Castellanos, pero todos los planes que nos presentan aquí tienen áreas de oportunidad que tienen que irse modificando conforme se va desarrollando los campos. En específico, yo veo con mucho, digamos, beneplácito que nos estén considerando recomendaciones especiales, porque se trata de una gran inversión, pero también se trata de una gran incertidumbre que se tiene para este desarrollo y que es muy importante que se dé un seguimiento muy estricto, a diferencia de todos los demás planes que tenemos, que se les da su seguimiento de acuerdo a los lineamientos que tenemos, pero en especial, por ser de aguas profundas, por ser de gas y por ser la inversión tan considerable, es importante manejar un seguimiento mucho más estricto que los demás, y sobre todo porque no ha iniciado después de varios años la producción que se había prometido. Entonces creo que es importante por la seguridad energética del país que se dé para adelante desde mi punto de vista, pero también es importante darle un seguimiento muy, muy estricto y que quede escrito en una posible aprobación de este plan. Entonces yo lo dejaría nada más en mis comentarios y sería todo, comisionado presidente. Muchas gracias, comisionada. Héctor, por favor. Siguiendo un poquito aquí el razonamiento de la doctora, cuando nosotros hablamos de actividades petroleras, hay realmente 3 palabras que nunca nos alejamos de ellas. Uno es la posibilidad, la producción, el potencial que tiene el área. Pero abonado con eso tenemos riesgo, incertidumbre. No hay campos petroleros sin riesgo, no hay campos petroleros al 100, conocidos al 100. Y aquí estamos hablando, de hecho, es muy interesante lo que pasó el día de hoy,
tenemos campos como Comalcalco, que ya se sabe mucho. Sin embargo, si vieron ustedes el potencial, es un potencial relativamente bajo comparado con este. Esta es área de aguas profundas, hay muchos más recursos, hay mucho más potencial, pero al mismo tiempo tenemos más riesgo y más incertidumbre. Entonces, obviamente, la gran oportunidad está aquí. Esto es un área muy importante. Nos dieron las unidades diferentes al otro. Si lo convertimos en las mismas unidades, aquí estamos hablando de 180 millones de barriles de petróleo equivalente. O sea, si hagamos la conversión, es un gran campo. O sea, otra vez es muy poquito parecido a Shell en tamaño esperado. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se materialice? Pues necesitamos disminuir el riesgo y disminuir la incertidumbre. Y aquí nada más que otra vez dos palabras. Uno es estudios, estudios, estudios siempre. A medida que vas perforando tienes que hacer estudios. Y la otra es supervisión. O sea, no puedes tú no hacer estudios y no estar constantemente corrigiendo tu plan. Por eso, dado la cantidad de dinero que se va a invertir aquí, tenemos que hacer que esto sea realidad a través de más estudios y más supervisión. Y esa es un poquito la lógica que yo interpreto en lo que, en este caso, el maestro Castellanos está presentando. Aquí están toda la parte de estudios, que está por acá, y aquí está el proceso de supervisión, y tenemos que ir corrigiendo nuestro plan para llegar al resultado que queremos. Esa es un poquito mi reflexión después de haber metido este tema. Muchas gracias. Muy bien, Héctor. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias, comisionado presidente. Pues ya no queda mucho que decir después de lo que comentaron aquí los comisionados que me antecedieron, pero me gustaría ir a la lámina 10, por favor, y de alguna forma tener un poquito un repaso del concepto de lo que es un plan. Pues ese es un plan, ¿no? Es algo que uno piensa que va a obtener, tanto en producción como en recuperación de hidrocarburos, fundamentado en la información actual. En este caso ya no va a haber más pozos por perforar, pero sí tenemos mucha información por recolectar durante la producción. Vamos a poder medir los gastos, las presiones, la cantidad de condensados que se van a obtener. Y eso nos va a permitir, aplicando lo que nosotros llamamos la Administración Integral de Yacimientos, tener una mejor visión de lo que el campo en realidad es. Tenemos una imagen, pero no la vamos a conocer hasta el último momento, cuando cerremos la última válvula, ¿no?, de producción de los pozos. Y lo que está aquí planteado en esta lámina, pues es lo que nos dice la Administración Integral de Yacimientos. Tienes que ver el modelo estático, el modelo dinámico, en general un modelo, ¿no?, un modelo de yacimiento que se compone por esos dos. Tienes que hacer simulación numérica, tienes que ver la terminación de productividad de pozos, y eso es lo que generalmente hacen los operadores para todos los campos, sean en aguas profundas, sean en aguas someras, sean terrestres, sean de gas o sean de aceite. Este campo tiene muchas características muy importantes, ¿no?, para la cuestión de la rentabilidad. Es un campo en aguas profundas y es un campo de gas, y qué bueno que tenga condensados, que tenga líquidos, ¿no?, porque podría ser un campo de gas seco, lo cual tendría una menor rentabilidad. Entonces qué bueno que lo tiene, pero esta lámina quería que la pusieran porque desde terminación de productividad de pozos hacia arriba es lo que generalmente hace el operador. Entonces le estamos diciendo, operador, haz lo que tienes que hacer. Pero la infraestructura generalmente en aguas profundas se hace en alta mar, se hace pegado a los yacimientos, y lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Noruega, y eso es debido a que es más adecuado, en ciertos casos, como lo comentó el maestro Castellanos, hacerlo así. Pero aquí me llama la atención que nuestra área técnica dice que hay que reevaluar la conveniencia de instalar la infraestructura, dado que en general siempre la infraestructura es marina. ¿Qué es lo que les hace ver a ustedes que una infraestructura en tierra podría ser mejor? Ya lo comentó el maestro Castellanos, y ya nos dijo que Petróleos Mexicanos comenta que hay cierta dificultad para las cuestiones que tienen que ver con el derecho de paso, con el generar la infraestructura, pero hay una parte muy importante que no sé si está considerado. En la medida que se produce el gas de los pozos y este fluye a través de las tuberías, se depositan los líquidos, y esos líquidos pueden taponar el flujo.
Y lo que revisamos del plan de la CACH, este plan de desarrollo, esta modificación del plan de desarrollo, es que la presión de los pozos se va a tener que ir disminuyendo, la presión en cabeza, para poder mantener la producción. Entonces yo no sé si ustedes están considerando eso, porque al parecer la lógica sería que la infraestructura sí fuera en el mar, ¿no? ¿Qué es lo que les hace ver a ustedes esta situación? Que además es simplemente una recomendación, ¿no?, para el operador, reevaluar la conveniencia, pero ¿por qué ustedes piensan que tiene que ser en tierra? Que además ya están dadas las situaciones por las cuales el operador dice que lo conveniente es hacerlo en el mar, ¿no? Y ellos son los responsables. Pero ustedes, ¿por qué piensan eso? Son dos componentes que tiene ahí, como lo vimos nosotros, para la infraestructura. Como bien dice doctor, todo lo que es la infraestructura de recolección inicial del pozo, los manifolds, los templates y todo eso va a estar, pues es submarino. Eso no le vemos ningún problema, es la mejor práctica para ese tipo de campos. Sin embargo, durante el periodo de recolección de los hidrocarburos, del gas hacia tierra, van a tender ellos un ducto, pero el gas lo van a estar procesando y acondicionando en una plataforma ya en aguas someras, que está cerca de la costa de Veracruz. Ellos también habían planteado anteriormente en la ronda cero que podían manejar el gas en tierra. Entonces, cuando vemos generalmente nosotros los diseños y los costos asociados, como lo decía, la construcción de esta plataforma de proceso que está ya en aguas someras, respecto a lo que podría costar si tuvieran ellos las condiciones favorables, sociales, económicas, para poderla construir y operar, vemos que generalmente los costos pueden bajar. Esa nada más a lo que sería ya el proceso donde se va a procesar el gas. Entonces a lo mejor podrían llegar a tierra, saldría más económico, pero pues nos comentan ellos que ahorita por el análisis que hicieron ahí, tanto en cuestión ambiental, en cuestión social y en cuestión de permisos, pues les sería más complicado. Entonces están optando como solución para poder ellos concretar su plan y empezar a producir el año que viene, instalar la plataforma. Técnicamente pues sí es totalmente viable y también es una práctica normal, como lo comenta. Nada más lo que estábamos poniendo nosotros ahí es por cuestión de facilidad de construcción, porque es más fácil en tierra que en el mar. Pero si, como ellos nos lo comentaron en este momento, con todo su análisis, no es viable, pues lo conveniente es la plataforma. Muchas gracias, maestro Castellano. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Gracias, comisionados. Bueno, en virtud de este caso en particular, yo lo celebro mucho porque el Estado mexicano está retomando, como decía la comisionada Alma, pues este primer proyecto de México en aguas profundas y con una importancia fundamental para la producción de gas que están necesarias para nuestro desarrollo. En tal virtud, yo quiero referirme a lo que yo mencioné en el momento en que fui a comparecer con los senadores. Yo dije que ante la circunstancia en que se encuentra nuestro país en relación con la temporalidad, con la historia de nuestros yacimientos de hidrocarburos, pues que pienso yo que cada vez tenemos que pensar más, orientarnos más hacia el desarrollo tecnológico específico. Este es un ejemplo de ellos. No teníamos experiencia en aguas profundas y estamos optando por ir a buscar un gas cada vez de una manera más compleja técnicamente y por el otro lado, consecuentemente también más costosa. Esto es algo que tenemos que hacer y yo lo celebro mucho y por ello, y celebro también la disposición de esta comisión de estar acompañando al operador, en este caso una empresa del Estado, para continuar en su plan de ejecución. Por ello quiero preguntar dos cosas. En primer lugar, ¿en qué año
dejó la operadora Petróleos Mexicanos de invertir en el proyecto original. Y dos, si estas recomendaciones que ustedes hacen consideran que deba eventualmente que también revisarse la parte presupuestal de su proyecto, o está incluido dentro del presupuesto que en esta segunda etapa están ellos presentando a la consideración de esta comisión. Tengo entendido, de acuerdo a lo que nos presentaron ellos, las inversiones principales se dejaron de hacer a partir del 2016. Han continuado haciendo inversiones, pero son mínimas para mantenimientos, pero realmente para continuar el desarrollo se detuvieron en 2016. Ahí fue cuando se detuvieron las inversiones. Y en cuanto a lo que nos comentaba de lo que son las inversiones, ellos ahorita nos están presentando un planteamiento en el que están poniéndonos cómo sería el plan de desarrollo de esta fecha de aprobación y su entrada en producción desde 2023 hacia adelante. Sin embargo, también como lo comentaba y nos preguntaba la doctora, pues ellos anteriormente ya traen un costo de desarrollo. Traían ahí ellos la perforación de los 6 pozos, en la etapa ya de desarrollo, 2 pozos que se perforaron en la etapa de exploración, tanto un descubridor como un delimitador, y también hicieron algunos tendidos de ductos. Entonces, eso es a lo que se refiere ahí los 1.062 millones de dólares, que son los que ya traían ellos como parte de la ejecución. Perdón, aquí, como me indica, sí. Aquí está la inversión, como se ha venido dando, y vemos que realmente pues la parte más fuerte de la inversión estuvo entre 2015 y 2016, ya para 2017 baja, porque son seguramente facturas de trabajos que se vinieron ejecutando y se acarrearon, y pues de ahí a partir del 2018 pues prácticamente el campo estuvo detenido en su desarrollo y solamente se le dio mantenimiento a los equipos que se habían comprado. Muy bien, muchas gracias. Pues si ya no hay más preguntas y expresiones al respecto, por favor, presidente, dar lectura a la propuesta del acuerdo correspondiente, someterla a consideración de los comisionados y destacar a la hora de que sea aprobado, si es el caso, que es por unanimidad o por mayoría, por favor. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en los artículos 7, fracción tercera y 44, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos, así como en el artículo 13, fracciones segundas, inciso F y 11ª del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la asignación A188M Campo Lacache. Comisionado, se somete a su consideración el acuerdo. Si su voto es favorable, agradeceríamos manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionados. Se registra la votación y este acuerdo es aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Con mucho gusto. Continuamos con el sexto asunto. Se trata del nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tiene la palabra para este punto el comisionado presidente. Gracias. En primer lugar, quiero mencionar aquí que destaco los trabajos realizados hasta ahora por el licenciado Fernando Ruiz Nasta, agradeciéndole su profesionalismo en este aspecto. Y a partir de ello, quiero proponer a ustedes, señores comisionados, comisionada, a la doctora Ana Margarita López Echem, quien es egresada de la Universidad Anáhuac, con licenciatura en Derecho en esa universidad, maestría en Derecho de los Negocios y de la Economía por la Universidad Sorbona de París, en la misma universidad en la que obtuvo un doctorado en Derecho de los Negocios. Obviamente cuenta con otros estudios más y admitida al curso de Derecho de las
inversiones en el Instituto Suizo de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, investigadora visitante admitida al curso de análisis de políticas energéticas en Harvard Kennedy School, en la ciudad de Boston. En 2014 ingresó como abogada adscrita en la Subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía y a partir del 2015 ha ocupado diversos cargos en la Dirección Jurídica, en la Dirección General y la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista en el Centro Nacional de Control de Energía. Además del currículum que ya ustedes tuvieron oportunidad de revisarlo con amplitud, yo quiero destacar la calidad personal, la rectitud y sobre todo los valores éticos profesionales de la doctora Ana, y por lo cual yo me permito sugerirla, proponerla como secretaria técnica de esta comisión a la consideración de ustedes, comisionados. Muchas gracias. Si no hay otros comentarios, adelante, por favor. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 23, fracción séptima de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, así como en el artículo 13, fracción octava, inciso B, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno aprueba el nombramiento de la doctora Ana Margarita López Hechem como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2022. Comisionado, se somete a su consideración el acuerdo. Si su voto es favorable, agradeceríamos manifestarlo levantando su mano. Gracias, comisionado. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Por favor, adelante, comisionado. No, yo simplemente agradecer aquí al licenciado Fernando Ruiz Nasta por el tiempo que ha estado como secretario ejecutivo, que la verdad, como bien lo comentó, ha sido una persona íntegra y responsable en todos los quehaceres que se le encomendó. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Continuando con el desahogo del orden del día, pasaríamos a los asuntos para conocimiento. Se trata del informe sobre las constancias de afirmativa fictas y la emisión de acuerdos de adopción de medidas de emergencia. En desahogo de este punto, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra la comisionada Alma América Porres Luna. Adelante. Muchas gracias. Derivada de la ausencia de quórum legal del órgano de gobierno a partir del 1 de septiembre del 2022 y con el objeto de cumplir los principios señalados en el artículo 39 de la LOGME para esta comisión y con fundamento en el artículo 53 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se establecieron las instrucciones y el diagrama de flujo. Si podemos pasar a la primera lámina, por favor. Se establecieron las instrucciones y el diagrama de flujo para el desahogo de los procedimientos administrativos para continuar con la atención de los trámites en curso de la comisión y así autorizar los asuntos por resolver a través de las constancias de afirmativa ficta y acuerdos de adopción de medidas de emergencia. En este sentido, se atendieron los trámites a través de estas dos modalidades: la afirmativa ficta, que consiste en la resolución de los asuntos por haber vencido el plazo legal para responder al solicitante. Este supuesto está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o en las regulaciones emitidas por la Comisión, o sea, ya sea en las regulaciones de planes, autorizaciones de perforación de pozos, actividades de reconocimiento de exploración superficial y en otros procedimientos dentro de la misma comisión. Por otro lado, también se tienen los acuerdos de adopción de medidas de emergencia, que consistieron en acuerdos firmados por la Presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 23, fracción onceava, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a efecto de adoptar las medidas de emergencia que se estimen necesarias respecto a las actividades reguladas. Con base a lo anterior, se tramitaron 32 afirmativas fictas y 17 acuerdos de emergencia,
A la fecha quedan pendiente la emisión de 5 constancias de afirmativa ficta, debido a que los operadores petroleros no han solicitado dichas constancias. En total fueron 49 asuntos resueltos, como están aquí presentes. La que sigue, por favor. Tanto las constancias de afirmativa ficta como los acuerdos de emergencia se publicaron, ya están publicados, en el registro público de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en esas direcciones, para que pudieran estar en un registro público transparente para todos los operadores y los regulados. Es todo, comisionado presidente, y creo que era importante decirlo, dado que todas estas actividades que hicimos en este periodo del 1 de septiembre al 26 de octubre, que fueron poco menos de 8 semanas, creo que era importante darle la transparencia, y además tenemos la obligación de reportarla en la primera sesión de órgano de gobierno que tuviéramos quórum. Muchas gracias, comisionada. Por favor, comisionado Héctor. Una pregunta, apareció ahí que faltaban 5 donde el contratista no ha solicitado la constancia afirmativa ficta. ¿Cómo queda esto? ¿Todavía lo pueden hacer? Sí, eventualmente ellos lo solicitarán y será expedida por la Secretaría Ejecutiva. Es importante. Y lo decimos, son 3 pendientes del operador Strata CPB, SAPI de CB, y 2 de Iberoamericana de Hidrocarburos, CQ, Exploración y Producción de México S.A. de CB. Entonces, son 5 que tenemos ahí pendientes. ¿No valdría la pena hablarles y decirles? No, pues se les comunicó. Se les comunicó, ya. A todos ellos. Pero esta constancia se emite a solicitud del de regulado. ellos, pero sí se les avisó, dado que todo este procedimiento fue interno de la comisión, entonces para que ellos supieran que ya estaban sus afirmativas, dado que se vencía su plazo, se les comunicó, y bueno, pues está a su disposición en caso que ellos lo soliciten. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. Yo sí quiero decir que reconozco a la doctora Alma América Porres Luna todo el tiempo que se hizo cargo, y a los consejeros también que se hicieron cargo de esta comisión de la presidencia. La encuentro en excelentes términos en relación con el desahogo de los asuntos pendientes. He revisado el documento que me hiciste favor de proporcionarme, y creo que tenemos un trabajo arduo de aquí en adelante. Tendremos que hacer sesiones continuamente y revisar todo para ponernos al día. Bueno, al finalizar daremos unos comentarios adicionales, pero en primer lugar mis reconocimientos a ustedes y mi agradecimiento. Muchas gracias. Comisionado presidente. Muy bien, comisionado presidente. Secretario, no me resta más que informarle que ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Al ser agotado el orden del día y no haber más asuntos que tratar, se da por terminada la 76ª sesión extraordinaria 2022, agradeciendo a todos los participantes y los que nos siguen en transmisión remota. Adicionalmente, yo quiero expresar aquí algunas reflexiones ahora que me corresponde estar en esta primera sesión extraordinaria de este órgano de gobierno y hacerme cargo, estar al frente de la presidencia de esta comisión tan importante del Estado Nacional Mexicano. En primer lugar, agradezco el recibimiento de la comisionada y los comisionados. Fue realmente muy fraterno, muy caluroso, profesional, por supuesto, y los trabajos que ya decía yo que se dieron mientras hubo falta de quórum para mantener la certidumbre de los operadores que dependen de las decisiones de esta comisión. Por mi parte, aprovecho para
pues refrendar lo que es de suyo obvio, pero mi apego irrestricto a las leyes, a las normas que existen para el cumplimiento de nuestras funciones. Yo decía en mi comparecencia que el ámbito que nos corresponde aquí, que nos rodea para nuestras actividades, está dado por las políticas de energía que por ley le corresponden a la titularidad del Poder Ejecutivo, que en el caso del sector energético le corresponden a la Secretaría de Energía, disponer, mismas que están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Energía correspondiente, más las otras disposiciones que correspondan. Dentro de ello tenemos también un marco jurídico y normativo que nos permite actuar en consecuencia para poner en práctica, llevar junto con ellos estas políticas adoptadas por responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, en este ámbito es importante cumplirlas, que sepan todos que deben de tener una total certidumbre en esta comisión y en sus actos, que estarán siempre apegados a derecho, en cuyo caso naturalmente la comisión tiene la obligación de conocer y revisar todas sus obligaciones. Por supuesto, ese es el mandato que tiene de ley esta comisión, pero por supuesto que tengan la seguridad de que también estarán a salvo sus derechos. Toda ley establece obligaciones y establece derechos. Entonces, esta comisión, estoy seguro, me atrevo a hablar a nombre de mis compañeros, la comisionada, el comisionado, trabajará para que los operadores desarrollen de la mejor manera sus actividades de acuerdo con las conveniencias que consideren conveniente dentro de las reglas que nos compete a nosotros aplicar, pero también reconociendo los derechos que les asistan. Y para ellos estaremos siempre atentos a sus necesidades, con las puertas abiertas para cualquier observación que tengan con nosotros. Existen también reglas de cómo hacerlo, lo cual es muy bueno. En este aspecto, pues quiero decir que a quienes nos toque aplicar ley, correspondencia con políticas establecidas, no tiene por qué temblarnos ni las manos ni nada, porque estas están para cumplirse, y al momento de que se están cumpliendo no hay nada de qué temer ni nada que temblar. Por último, decir que habrá una política en lo que a mí me corresponde, la operación y la administración, de adoptar siempre las mejores prácticas y mejoras permanentes, siempre buscando mejorar los resultados, el desempeño y una convivencia, como lo expresé en una reunión con todos los colaboradores de esta comisión, con una atención especial al capital humano, a las personas que colaboramos en todos los niveles en esta comisión. De manera que para mí es muy satisfactorio poder estar y ser compañero de trabajo de todos ustedes. Muchas gracias también a la titular del OIC, la licenciada Erika Aguilera, por acompañarnos cuando le sea posible, y nosotros estaremos trabajando en estricto apego a las disposiciones que corresponden a la Secretaría de la Función Pública. Esta comisión estará siempre atento a las indicaciones de la Función Pública, si es tan gentil de transmitir este mensaje a sus superiores. Aquí estaremos siempre atentos a sus indicaciones y a las necesidades de información que tengan de manera irrestricta, toda la que sea. Y si alguna cosa pudiera, que no lo creo,
obstaculizarse, estaré siempre atento y a sus órdenes. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a todos. Buenas tardes.